Shalom, Braja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, página 25 del tratado. Recordamos que mañana martes vamos a estar concluyendo el estudio de nuestro tratado de Hagigah y con ello el Seder Moed y comenzando Bezrat Hashem, Masejet Yevamot, la primera del tratado de Nashim. Empezamos en una nueva Mishnah. Nos dice, vimos anteriormente, al principio de este tercer capítulo, aquellas circunstancias en las cuales se es más estricto con lo Kodesh que con la Terumá. Ahora vamos a ver dónde se es más estricto con la Terumá que con el Kodesh. Dice, Homer va Terumá. Hay casos en los que dejo un mayor grado de exigencia en las leyes de pureza de la Terumá que con el Kodesh. En la región de Yehudá son fidedignos para atestiguar sobre la pureza del vino y del aceite, que es Kodesh, durante todos los días del año. Es decir, una Maaretz, una persona que no cuida por norma general las reglas de Tumá y Tahará, si viene y trae vino o aceite en cualquier día del año y dice esto es Kodesh, esto es para el Bet HaMikdash, se le acepta, se le cree. Sin embargo, cuando vienen y dicen esto es Tenumá, que separé con santidad, ahí no se le cree. Entonces ahí es más estricto en la Terumá que con el Kodesh. Y en la temporada de pisar las uvas en los lagares y de machacar las uvas, las aceitunas, perdón, en las almazaras, afal teruma. Incluso se crea los ares sobre la teruma. ¿Por qué? Porque en esos momentos todo el mundo se purifica para hacerlo. Abru hagitot ve'abadim. Si transcurrieron las temporadas de las uvas y de las aceitunas, reviulo habit shel yain shel teruma. Y le trajeron un tonel a un cohen, un barril de vino de teruma o uno de aceite. Y dijeron, loye cablena mi menú. Le dijeron que no hemos cuidado la pureza. Dice, no se le acepta. Pues si bien en el momento en el que la producción, el Amahare se purificó y purificó sus utensilios, como dijimos, existe la sospecha de que posteriormente no haya cuidado la santidad, la pureza necesaria para que ese barril no se impurifique. Pero puede dejarlo hasta la siguiente temporada de pisar uvas o de machacar aceitunas y entonces se lo puede volver a ofrecer al Cohen. Veimamarlo y Frashti le toja Revit Kodesh. Sin embargo, si el Amahares viene y le dice al Cohen, el barril de Terumá que te estoy ofreciendo, dentro de él determiné que había un Revit de Kodesh. Es decir, doné un Revit de este barril al Ekdesh. Neeman se lo cree incluso en lo que respecta a la pureza de la teruma, ya que al creerle sobre la parte de Kodesh, también le podemos creer respecto a la parte de la teruma. Kede Yain, dice la Mishnah, de Kede Shemen, y las jarras de vino y las jarras de aceite. Hamedumaot, es decir, que contengan una mezcla de Tebel, es decir, que son de Mai. Es decir, tengo una duda si se le separó la teruma o no se le separó la teruma. Se les cree a los ameares en los momentos de pisar las uvas y de machacar las aceitunas en las almazaras. Y antes de este periodo, 70 días antes, ya se les empieza a creer, porque a partir de ese momento se comienzan a purificar ellos y los utensilios para producir el vino y el aceite. Muy bien, dice la Gemara. Be Yehudá in. De Galil no. Dice, en Yehudá sí, pero en el Galil no. Explica la Gemara. Maitama, ¿cuál es el motivo de esta diferencia? Amar Resh Lakish, dijo Resh Lakish, mi pene, Sheretzua, Shelkutim, Mafseke, Benehen. ¿Por qué? Porque entre estos dos territorios, Galil es el norte de Israel y Yehudá es el centro y la zona sur de Israel, entre medias había una franja de Kutim. ¿Sí? Recordamos que eran los Kutim, eran un pueblo procedente de Kuta, que trajo el rey Sanjerib. Y los rabinos decretaron que no se los puede considerar como judíos porque no sabemos si su conversión fue sincera o fue únicamente por el miedo al castigo divino. Entonces esa tierra
esa franja de tierra intermedia se consideraba la tierra de las naciones y los sabios decretaron impureza sobre la tierra de las naciones. Muy bien. Por lo tanto, de nada serviría fijarse del testimonio de la Maares en el Galil, y por eso la Mishnah mencionó solo la región de Yehuda. Es decir, que si una Maares trae del Galil vino o aceite, no se le puede considerar como puro. ¿Por qué? Porque ha atravesado por esa zona que tiene impureza de Ogel. Es decir, que en cuanto pase por ahí, por encima, se impurifica. Venetiv, Beshida, Teba, Umigdal. Pero si ese es el problema, que pongan el vino o el aceite dentro de una carreta o un arcón o un armario, lo suficientemente grande para que no reciba impureza y así ser considerado un ogel capaz de detenerla. El vino o el aceite quedarían aislados de la impureza. De optar por esta solución, tendríamos una forma de transportar vino o aceite del Galil a Jerusalén sin que se impurifiquen. Entonces, ¿por qué la Mishnah omite a los ameares del Galil? Responde la Gemara, Hamani, es decir, esta Mishnah, ¿quién es el Tana que enseñó esta Mishnah? Rabbi es la opinión de Rabbi, de Amar Ohel Zaruk Lav Sheme Ohel, que sostiene que un Ohel lanzado no se considera un Ohel. ¿Qué es un Ohel lanzado? Explica Rashi, es decir, que es un Ohel, debe cumplir dos condiciones. Un Ohel es un techo. Debe encontrarse en movimiento y debe estar separado del suelo. ¿Sí? Entonces, al ponerlo en la carreta, pues en este medio de transporte estaría moviéndose y separado del suelo. De Tania, como se enseñó en una Beraitá, Hanichnas leeres a Amim, Beshida Teba o Migdal, el que entra en la tierra de las naciones en una carreta o un arcón o un armario. Rabbi Metame, Rabbi lo considera impuro. Rabbi Yossi, Rabbi Yudá Metajer, pero Rabbi Yossi, el hijo de Rabbi Yudá, lo purifica. Entonces, nuestra Mishnah, que está diciendo que el Galil no se puede tener en cuenta porque aunque hubiesen pasado por Shida o Teba o Migdal, por la carreta o el armario o el arcón, aún así se hubiese impurificado, es la opinión de Rabbi. Velaitu, Bihli Jerez, Hamukaf, Tzamit Petil. Entonces, ¿por qué no cogieron y lo llevaron dentro de un utensilio de barro cubierto con una tapa ajustada? Se aprende de un versículo, ¿sí? Tzamit Petil Alab, que la impureza de un muerto no puede atravesar las paredes de un utensilio de barro cubierto con una tapa ajustada. Contesta la Gemara y dice, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Shonin, enseñan los expertos en los Beraitot, en a Kodesh Nitzol Besamit Patil. El alimento Kodesh no se salva de recibir impureza con una tapa ajustada. Ve a Tania, pero si los sabios enseñaron en una Bereitá, en Hatat Nitzelet Besamit Patil, que el agua de Hatat no se salva de la impureza con una tapa ajustada. My love, HaKodesh Nitzol. ¿Qué se deduce si hacemos el diyuk de las palabras de la Mishnah? Es decir, la Mishnah solamente dijo el agua de Hatat. ¿Qué quiere decir? Que solamente ella no se salva, pero el Kodesh sí se salva. Responde la Gemara y dice, lo. Tu deducción no es correcta. Ha-maim she'enan mekudashim nitzolim besamit patil. Pero las aguas que no están consagradas, es decir, que todavía no se mezclaron con las cenizas de la vaca roja, sí se salvan de recibir impureza. Cuando están en un utensilio de barro y con una tapa ajustada. Pero veja amar Ula, pero si dijo Ula respecto del vino y del aceite del Galil, Jabraya Medakan Begalila, los Jabrim en el Galil purifican su vino y su aceite, es decir, los mantienen puros, evitando que ninguna impureza los toque, con la esperanza de que se reconstruya el Bet HaMikdash y puedan ofrecerlos en el altar. Si entre el Galil y Yehudá existe una zona considerada tierra de las naciones, ¿de qué les serviría cuidarlos? ¿Van a tener que pasar por ahí? Manijim, Vita Arena. ¿Por qué lo guardan los Jaberim del Galil? Porque lo tienen ahí y dicen, bueno, cuando venga Eliyahu Naví, va a purificar esa franja y entonces vamos a poder pasar por ahí sin que nuestro vino, nuestro aceite se impurifique. También nos dijo la Mishnah, volvemos sobre la Mishnah, es decir, ya entendimos por qué no se mencionó el Galil. La Mishnah nos dijo que en la temporada de pisar la uva y de prensar la aceituna,
Los ameares son creídos incluso sobre la teruma. Urminhu. Tenemos una objeción que se puso en el Beta Midrash sobre nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque contradice lo que dice Hagomer Zetab, el Amahares, que termina de prensar sus aceitunas. Yeshayer Kupa Ajat, que deja una caja de aceitunas sin prensar para posteriormente separar de ella la teruma de su cosecha. Veitenena leani Cohen, y que se la entrega a un pobre que sea Cohen, para que este mismo, tras comprobar que no se mojaron con aceite, las prensa y obtenga de ellas aceite. Entonces, ¿qué estamos viendo? Entendemos aquí que el Amahares, aún en la temporada en la que se prensan las aceitunas, no se le cree sobre la pureza del aceite teruma, porque se le da al Cohen para que él mismo haga su aceite. Responde la Gemara y dice, Amar Rab Nachman, dijo Rab Nachman, loca, yo no hay dificultad. A bejarfe, a beafle. Es decir, uno está hablando se refiere a la cosecha temprana, mientras que el otro se refiere a la cosecha tardía. Porque las aceitunas tardan en madurar. Esas se prensan en las almazaras, en los lugares donde se prensan las aceitunas, después que la mayoría de los aceiteros ya han terminado de elaborar su aceite. Entonces ahí no se le cree a la Amahares. Amarle Rabada Barahaba, le preguntó Rabada Barahaba a Rabbi Nachman, ¿qué gonmai? Por ejemplo, ¿cuáles son las aceitunas tardías? Que otan shelbe tabija, como las aceitunas de la casa de tu padre. Rav Yosef Amar, dijo Rav Yosef, Begalila Shanu, en el Galil se enseñó en relación con los Ahares del Galil. Ahí donde se dice que sí son fidedignos sobre la terumá en los periodos, se refiere a los Ahares de la región de Yehudá, pero no del Galil. Y Tibe Abaye, le objetó a Abaye a Rav Yosef. Eber Hayarden de Galil, la región de Transjordania y la región del Galil. Harehen que Yehuda. Las dos regiones son como la región de Yehuda en lo que se concierne a la credibilidad de los Ameares. Neemanim alayayin beshaat ayayin. Neemanim alayayin beshaat ayayin. Son creídos sobre la pureza del vino en la temporada de elaborar vino. Ve'alashemen beshaat hashemen. Sobre el aceite en la época de obtener aceite en las almazaras. Avaló alayayin beshaat hashemen, pero no sobre el vino en la época del aceite. Ve'alashemen beshaat ayayin, pero no sobre el aceite en la época del vino. En cualquier caso, la Bereitá menciona que los Ameares del Galil sí tienen credibilidad sobre la pureza del vino y el aceite de teruma. Concluye la Gemara y dice, Ela mejabarta que de Shanin meikara. Más bien, entonces está claro que la forma de resolver la contradicción es tal como respondimos al principio, que la Mishnah sostiene que los Ameares no son fidedignos sobre la pureza de la teruma, se refiere al aceite que se obtiene de la cosecha tardía. Dijo la Mishnah, Abru Agitot de Abadim, pasó la época de hacer vino y de hacer aceite. Le trajeron al Cohen un barril de vino de terumá o uno de aceite. Loye kabelena, mi menú, abal menijá alegataba. Que no lo reciba el Cohen, pero el Amahares puede guardarlo hasta la siguiente temporada de preparación de vino o de aceite. Le preguntaban a Rav Sheshet, Abar de Kibla, ¿qué pasa si un Cohen transgredió y recibió el tonel? ¿Puede el Cohen dejarlo también él hasta la próxima temporada del lagar y entonces consumirlo? Amarleu le respondió Rav Sheshet, Tenituja. Dice, esto lo estudiamos de la siguiente Mishnah. Javer de Amahares, Sheyershu et abihen Amahares. Un Javer y un Amahares, dos hermanos, heredaron los frutos de la tierra de su padre, que también era un Amahares. Cuando se van a repartir la herencia, ¿sí? El Javer, que solo come frutos puros, Yahol lo marlo, le puede decir a su hermano, Tola tajitin shebemakom ploni. Es decir, elige tú el trigo que está en tal lugar, consciente de que se mojó y se hizo susceptible de recibir impureza. Ploni. Y yo voy a coger el trigo de ese otro lugar
que él sabe que no se mojó y no se hizo susceptible de recibir impureza. O le puede decir, toma tú el vino que está en ese lugar. Y yo tomaré el vino que está en el otro lugar. Se están repartiendo los bienes. ¿Por qué se puede hacer así? Porque cada uno recibe una parte de lo mismo. Los dos, uno recibe trigo y el otro recibe trigo. Uno recibe vino y el otro recibe vino. Y a pesar de que inicialmente todo pertenecía a ambos, es decir, la parte impura también le pertenecía al hijo Jaber. De todas formas, aquí se aplica el principio, esta Mishnah se enseña según el punto de vista que dice Yesh Brera. Es decir, que de manera retroactiva yo puedo determinar qué pertenecía a quién. Abaló llamarlo, pero no le puede decir Tola Talach de Anillavesh. No le puede decir coge tú los líquidos, como el vino o el aceite, y yo cogeré los sólidos, como los granos, o como las uvas o las aceitunas. Tola Tajitín de Aniseorin. Toma tú el trigo y yo la cebada. ¿Por qué? Porque cada uno está recibiendo dos cosas diferentes. Y dado que la ley de la herencia establece que cada hermano debe recibir parte de cada una de las especies que el padre dejó, no se puede aplicar el principio de Brera para determinar de forma retroactiva que cada hermano ha de heredar directamente de su padre la totalidad de una clase de frutos. Dado que no se puede recurrir a este principio, si el Jaber quisiera recibir, por ejemplo, la totalidad de la cebada, tendría que intercambiar con el otro la parte de trigo que le tocó. Y entonces, ¿qué está haciendo? Está vendiendo, ¿sí? Se considera como una venta. Por lo tanto, la única alternativa posible es que cada hermano reciba una parte, tanto de la especie pura como de la especie impura. Es decir, el Jaber no va a venderle a la Maaretz una terumá que está impura. Continúa Rav Sheshet desarrollando esta prueba. Tane Ale se enseñó en una veraita acerca de esta Mishnah. Oto Jaber, Soref Halal, Alaj, Umanía Getayabesh. El hermano Jaber, ¿qué tiene que hacer? Tiene que quemar el fruto líquido, usándolo como combustible, y se queda con el fruto sólido, que está puro. La Sheshet completa la explicación y dice, Emai, dice, ¿por qué la veraita establece que el Cohen Jaber debe quemar la terumá líquida que recibió en herencia? Dice, Yenigen Alagat, Abba, ¿por qué? ¿Qué podría hacer? Lo que nos preguntó aquí al principio, que lo deje para el siguiente periodo de la almazara, cuando van a estar haciendo aceite. Dice, Bedabar en Logat, se refiere a un producto. Entonces, lo primero que responde es, no, es un producto que no tiene un periodo de GAT, es decir, de producción, como por ejemplo podría ser aguardiente de dátiles, que no tiene una temporada determinada en la que se prensa el fruto en el lagar. Por lo tanto, el Amahares nunca es fidedigno respecto a la pureza de ese fruto. La Gemara insiste al probar que el Cohen no tiene permiso de guardar la teruma. Dice Beyanigen al Regel que lo guarda hasta la próxima festividad, ya que en las 3 festividades los sabios suspendieron el decreto que establece que todo lo que toca un Amahares es impuro. Dice, perdón, Bedabar Sheeno, Mishtamer la Regel, estamos hablando de que de un producto, que no se puede conservar hasta la próxima festividad. Pero el fruto que se conserva, quizás sí que lo pueda guardar. Muy bien, dice, Veimamar y Frashti le toja Revit Kodesh Neeman. Dijimos que si el Amahares viene y le dice al Cohen, dice, ese es un barril de terumá, y dentro del barril de terumá de vino, yo separé un Revit de Kodesh. Y ahí dijimos que sí se le cree. Dice, si enseñó ahí, se enseñó ahí en el tratado de Oalot. Dice, Modín, Bet Shammai y Bet Hillel. ¿Están de acuerdo Bet Shammai y Bet Hillel? Shebotkin le ose Pesach, en que se revisa un campo de Betapras para los que van a hacer el Corban Pesach. ¿Qué era un campo de Betapras? Un campo de Betpras es un campo que fue arado, en el cual había tumbas, y no se sabe, y pasó por ahí el arado. Y entonces, ¿qué pasó? Que seguramente haya trozos de huesos repartidos por todo el campo, y no se sabe dónde. Entonces, de miedo a que una persona se impurifique, si yo voy a ofrecer el Corban Pesach, no puedo pasar por ese campo. ¿Por qué? Porque me voy a impurificar, y para poder hacer Corban Pesach, o para la regla, cualquier fiesta, yo no puedo subir estando impuro. Ven botkin leochle terumá, pero no se revisa el betapras para los que comen terumá. Pues dado que no hay un tiempo fijo para comer la terumá, los sabios no fueron permisivos y no les permitieron apoyarse en esa revisión.
Maimotkin, ¿qué significa que se revisa? Dice la Gemara, Amar Rabiuda, Amar Shmuel, dijo Rabiuda en nombre de Shmuel, Menapea Hadam Betapras de Oler. La persona antes de dar cada paso sopla la arena del suelo y ve que no hay nada y pisa. Es decir, es el camino, ¿no? O sea, la persona está llegando, tiene que ir a Jerusalén, en medio tiene un campo, si no tiene que dar un rodeo, le va a llevar más tiempo, no va a llegar a tiempo para la fiesta. Rabijía Baraba, Mishme de Aula Amar, sin embargo, Rabijía Baraba en nombre de Ula dijo, Beta Perash, Shenidash Tahor. Un campo de Beta Pras que fue pisado repetidamente se considera puro. Pues suponemos que cualquier trozo de hueso del muerto que pudiera haber se deshizo con las pisadas y esa es la revisión que debe hacer la persona, averiguar si fue un campo muy transitado. Ahora la Gemara cita, aclara la diferencia entre Pesaj y la teruma. Dice, Leosea Pesaj, Lohe emidu dibrehem bemakom karet. Respecto a los que se dirigen a Jerusalén para ofrecer el Corán Pesaj, los sabios fueron permisivos y no mantuvieron sus dictámenes porque el hecho de no realizar el Corban Pesaj supone la pena de Karet. Sin embargo, para los que van a comer la terumá, ahí sí que mantuvieron sus palabras, porque a fin de cuentas, el que come terumá estando impuro, lo que tiene es una pena de muerte por decreto del Tribunal Celeste. Dice Iba y Eleu, se preguntaron los sabios en el Beta Midrash. Badag le pisco. Si una persona revisó el Beta Pras y se la consideró pura para ofrecer su sacrificio de Pesaj. ¿Cuál es la ley en lo que respecta a comer su teruma? Es decir, pasó por ese campo. Pasó por el campo de Beta Pras para poder hacer Corban Pesaj. Y además traía teruma. Entonces dijimos, para el Corban Pesaj vale la permisión de los sabios de poder pasar por ahí, verificándolo. Pero dijimos que para teruma no valía. Entonces, si ya pasó, ya hizo el Corban Pesaj, ahora puede comer también teruma. Ula Amar dijo Ula, Badak le pisó, si revisó el Beta Pras para comer Pesaj, mutar le el bitumato. Tiene permitido comer su teruma. Raba Bar Ula Amar, Raba Barula dijo, Badak le pisó, Azur le el bitrumato. Si verificó el campo para el Pesaj, tiene prohibido comer su teruma. Amarle a Usaba, le dijo aquel anciano a Raba Barula, Lotiplog, Ale de Ula, Ditnan Kabate. En esto no discutas con Ula, porque se enseñó una Mishnah que concuerda con su opinión. Ve mamá y Frashli le toja Revit Kodesh Neeman. Es justamente nuestra Mishnah, que dice que si el Amahares le dijo al Cohen, este es un barril de terumá, y dentro designé un log de aceite Kodesh, y cuidé el barril de impureza, por supuesto, para que el Kodesh no se impurifique, el Amahares se le cree. Alma, mi de Meheman, a Kodesh Meheman Namea Trumá. Vemos que puesto que se le cree sobre lo Kodesh, se le cree también para la Terumá. Entonces, a Hanami aquí también. Perdón, no me sale la palabra. Mi de Meheman a Pesach, Meheman Namea Trumá. Puesto que ya se le creyó para el Corban Pesach, también se le va a creer para la Terumá. Ahora, dijimos en la Mishnah, que de Yain ve que de Shemen, las jarras de vino y las jarras de aceite. Dice Tana, se enseñó una breita. En manim lo a la cancanim velo a la teruma. Los ameares no se les cree sobre las vasijas ni sobre la teruma, cuando testiguan que preservaron su pureza. Cancanim de Mai. La breita se está refiriendo a vasijas que están llenas de qué. Y cancanim de Kodesh, si es una vasija llena de Kodesh, ¿por qué van a ser fidedignos sobre su pureza? ¿Por qué no van a ser, perdón? Si hemos dicho que se les cree. Migo de Meheman a Kodesh, puesto que son fidedignos con respecto a preservar la pureza del Kodesh. Meheman Name a Kankanim también se les va a creer sobre la pureza de la vasija que lo contiene. Es la Kankanim de Trumá, entonces estamos hablando de una vasija que contiene Terumá. Tepshita, esto es obvio. Hasta a Trumá lo Meheman. Si sobre la Terumá no se les cree, a Kankanim Meheman, ¿acaso les vamos a creer sobre el recipiente que contiene esa terumá? Ela berrekanim de Kodesh. Estamos hablando de un utensilio vacío que contuvo alguna vez algo que era Kodesh. Ubeshar Yemot Ashana,
y en cualquier día del año estamos hablando. Meliein de Trumá, Shaat Akitot. Y se refiere también a una vasija llena de terumá en la temporada de los lagares y las almarzas. No obstante, sobre los utensilios no son. Es decir, sobre el contenido, los ameares son neemanim, pero sobre los utensilios no, pues al no otorgarles credibilidad, no provocaban ninguna pérdida de los javerín, ya que estos pueden trasvasar la terumá a sus propias vasijas. Dice, Tnan, se enseñó en nuestra Mishnah, que de yain ve que de shemen ame dumaut, es decir, las jarras de vino, las jarras de aceite que contienen una mezcla, es decir, una parte que es tebel y una parte que no es tebel. Mailav me dumaut de trumá, ¿acaso la Mishnah no se refiere a una mezcla de terumá y tebel y no terumá, algo que no es kodesh? Dado que existe la obligación de separar la terumá del julín, para que esté permitido consumirlo. Y aún así son fidedignos acerca de la pureza de los utensilios. ¿Cómo se puede decir que cuando la Bereitá dice que los ameares no son fidedignos sobre las vasijas, se refiere a vasijas que contienen terumá? Si según la Mishnah son fidedignos incluso sobre los utensilios que contienen una mezcla de terumá. Resuelve la Gemara y dice, Amar, hambre de Rabijilla, dijeron los sabios del Bet Midrash de Rabijilla, Medumaot de Kodesh. La Mishnah se refiere a jarras que contienen julín, destinado a consagrar una parte del mismo como Kodesh. Y por eso se considera que las jarras contienen una mezcla de julín y de Kodesh. Ya que el Amahares es fidedigno cuando atestigua que preservó la pureza de la parte del vino o del aceite destinado para hacer Kodesh, es fidedigno también sobre la pureza de la vasija que contiene ambos. Pero si contuviera terumá, no sería fidedigno acerca de la pureza de la vasija, tal como se enseña en la Bereita. Entonces pregunta la Gemara y dice, Umi Ika de Muá la Kodesh, ¿y acaso existe algo así de Mai en algo que es Kodesh? O sea, una mezcla. Nosotros sabemos qué hemos dicho que es de Mai. De Mai es una cosecha en la cual hay mezclado terumá y no terumá. Bien, ¿existe algo así? O sea, yo no tengo la obligación de separar en el Kodesh una parte de terumá o no. Bien, es decir, el Kodesh es algo que una persona da de manera voluntaria. Hambre de Bet Rabbi Ilai, dijeron los sabios del Bet Midrash de Rabbi Ilai, de Metaher Tiblo, Litol Mimenu Nesajim. La Mishnah se refiere a una Mahares que preserva la pureza de su Tebel, es decir, la cosecha que no le separó terumá, con el fin de coger de él vino para las libaciones, o aceite para las ofrendas de minjá, cuando se le separa la terumá y el maaser. A este tebel se le denomina de mezcla, por la terumá que se debe separar para que sea permitido consumirlo. Pero el amahares es fidedigno, se le cree, no por la terumá, sino por la parte que finalmente él va a consagrar como kodesh. Con ello la Mishnah enseña que el amahares es fidedigno incluso cuando testigua que preservó la pureza de un producto que va a ser kodesh, y ya que es fidedigno sobre lo kodesh, también lo es sobre la terumá y sobre la jarra que contiene ambos. Pues sería un desprecio para el altar ofrecer sobre el altar un vino o un aceite que proceda de un utensilio impuro. Dijimos, para acabar, esta Mishnah dijo, Kodem legitot shivim yom. Es decir, sobre los utensilios se crea los amahares incluso 70 días antes del comienzo de la temporada de producción del vino o del aceite. Amar Abaye dijo a Abaye, Shmamina, ¿qué se aprende aquí? Dinahu de Ailabe Arisa le mitraj agulfe shivim yomim mikame me atzarta. Se deduce de esta parte de la Mishnah que es obligación del aparcero, es decir, el aris, el que se encarga de cuidar. O sea, el aris es una persona, tiene un campo y contrata a una persona para que lo trabaje y él se lleva un porcentaje. Entonces este aparcero tiene que empezar a ocuparse de preparar los barriles 70 días antes de la prensa de los frutos, ya que los sabios concedieron credibilidad a la Mahares sobre la pureza de los utensilios 70 días antes de la temporada de pisar la uva en el lagar, porque la costumbre era comenzar la preparación de los utensilios desde 70 días antes. Hasta aquí llega nuestro estudio de hoy.
Hizkube Imzu, Bedrat Hashem, nos encontraremos para estudiar la penúltima página esta noche.